Imagina esas tardes de antes, cuando la familia entera se juntaba a comer con la tele encendida, y de pronto aparecía esa risa inconfundible, esa peluca imposible de olvidar, esa voz que se quedó grabada para siempre. Hablamos de Federica, la mamá desquiciada de la familia Peluche. Todos crecimos con ella metida en la sala de nuestra casa, como si fuera pariente de verdad. Detrás de ese personaje está Consuelo Duval, una de las mujeres más queridas de la comedia mexicana. Pero aquí viene lo interesante, porque pocos conocen la historia completa de esta mujer, y te advierto que es una historia dura. La misma persona que hizo reír a un país entero fue, de niña, una huérfana de madre. Fue, de joven, una empleada anónima que contestaba teléfonos en Televisa. Fue, ya siendo famosa, una mujer que se enfrentó a la empresa más poderosa de la televisión mexicana. Tuvo que enterrar a su padre. Tuvo que pelear contra su propio cuerpo en un quirófano. Y una noche, dentro de su propia casa, el lugar donde cualquiera baja la guardia, le arrebataron hasta la sensación de estar segura. Así que hoy nos preguntamos, ¿en qué se convirtió Consuelo Duval después de sobrevivir a todo eso? ¿Se quebró o se puso de pie? Vamos a descubrirlo juntos, pero para entenderlo bien, tenemos que regresar al principio, a una niña de Parral, Chihuahua, que se quedó sin madre siendo apenas una bebé. Una niña sin mamá que aprendió a reír para sobrevivir. Todo comienza muy lejos de los reflectores, en Parral, Chihuahua, allá por 1969, cuando nace una niña llamada María del Consuelo. No llegó a una familia cualquiera, sino a una familia de artistas. Su madre, Chelo Vidal, había sido cantante y llegó a compartir escenario nada menos que con Agustín Lara, además de tener presencia en la mítica estación XCW, en la época dorada de la radio mexicana. Su padre también se dedicaba a la música. Esta niña traía el arte en la sangre desde la cuna. Pero el destino fue cruel desde el inicio. Cuando Consuelo tenía apenas 2 años, su madre murió. Ella misma ha contado, con mucho dolor, que ni siquiera guarda un recuerdo de su rostro, y que los médicos se equivocaron en el diagnóstico que finalmente le costó la vida. Perder a una mamá así, de un momento a otro, es algo que podría haber apagado a cualquier niña. Y aquí está lo sorprendente, en vez de apagarla, esa pérdida encendió algo en ella. Consuelo descubrió que hacer reír a los demás era su manera de defenderse. Se volvió la payasa del salón, imitaba a sus maestros y a sus compañeros, y hasta usaba la ausencia de su madre para ganarse la ternura de los adultos, a cambio de un dulce o de un abrazo. El humor, para esta niña, nunca fue un simple juego. Era su forma de sobrevivir al mundo. Su padre la crió con cariño, pero también entre muchos conflictos. La enviaron a un internado, de donde terminó siendo expulsada, y a los 17 años ya vivía con sus hermanos en Tlatelolco, en pleno corazón de la Ciudad de México. Pasó de la tranquilidad de Chihuahua al desmadre de la capital, y ahí, siendo apenas una adolescente, comenzó a abrirse camino. Ganó 10,000 pesos en un concurso televisivo del programa Sé Tú, e incluso llegó a estudiar la carrera de Derecho, aunque la dejó porque su verdadero destino estaba en otro lugar. Aquí llega uno de los datos que casi nadie conoce. Antes de convertirse en la reina de la comedia, antes de que todo México supiera su nombre, Consuelo Duval trabajaba contestando el conmutador. Era recepcionista, precisamente en Televisa, la misma empresa que años más tarde la volvería estrella. Y por cierto, ese apellido, Duval, ni siquiera es el original, algo que te contaremos más adelante. Porque la muchacha del teléfono estaba a punto de inventar a uno de los personajes más recordados de la televisión mexicana, y todo nació frente a un noticiero. De un noticiero nació uno de los personajes más queridos de México. La anécdota es curiosa. Un día, Consuelo veía un programa informativo serio, del estilo de 60 minutos, donde entrevistaban a una señora del pueblo sobre los precios de la canasta básica. Pero la mujer, en lugar de responder sobre precios, terminaba contando toda su vida, sus penas, los malos tratos que había sufrido, sin relación alguna con la pregunta original. A Consuelo esa mezcla le resultó graciosísima, esa señora que se iba por las ramas mientras hablaba de su sufrimiento.
Empezó a montar sketches con su hermana, jugando a ser la reportera y la entrevistada que se desviaba del tema, y de ese juego nació poco a poco la Nacaranda. Así es, uno de los personajes más entrañables de la comedia mexicana no salió de la mente de un guionista, sino de una señora real que ni siquiera se dio cuenta de que había inspirado un icono. Antes de llegar a ese éxito, Consuelo recorrió un camino largo. Comenzó actuando en telenovelas con papeles dramáticos, y no fue sino hasta finales de los años 90 que se integró al elenco de Eugenio Derbez, momento en el que México comenzó a descubrir de qué estaba hecha esta mujer. Ahí explotó su carrera. Llegó el programa Hora Pico, 6 años haciendo reír a todo el país semana tras semana con una colección enorme de personajes, y entre todos ellos brillaba la Nacaranda. Pero lo más grande todavía estaba por llegar, porque de ese universo de Derbez surgió algo que se convirtió en parte de la historia de la televisión mexicana. La familia Peluche empezó como un sketch pequeño dentro de otro programa, allá por 2002, y gustó tanto que terminó teniendo su propio espacio, con 3 temporadas, en 2002, 2007 y 2012, 10 años de una familia disparatada que todo México adoptó como propia. Ahí nació Federica, la mamá con esa peluca inolvidable, esa voz, esos gestos, un personaje tan bien construido que se metió en el corazón de la gente para siempre. De hecho, ella misma cuenta que hasta hoy la detienen en la calle niños de 4 o 5 años, que ni siquiera habían nacido cuando el programa se transmitió, y le preguntan si es la mamá Peluche. Eso solo lo logra quien encontró el personaje perfecto. Por si fuera poco, su voz también cruzó fronteras. ¿Recuerdas Los Increíbles, esa película que todos vimos de niños? La voz en español de Las Tigirles de ella, de Consuelo Duval. En aquellos años lo tenía absolutamente todo. Su rostro estaba en la televisión, en el cine, en la boca de todo el país. Nadie en su rubro ganaba más que ella, o al menos eso creía, hasta que un día descubrió algo que le cambiaría la vida por completo. La pelea con Televisa y el año que lo puso todo patas arriba. Corría el año 2014. Consuelo estaba en la cima de su carrera, parecía intocable. Pero entonces se enteró de que Adrián Uribe, su compañero de tantos años, ganaba más dinero que ella, a pesar de que ella también llevaba años sosteniendo programas, inventando personajes y llenando de risas la pantalla. Algo dentro de ella se rompió, y decidió hacer lo que muchos quisiéramos hacer pero pocos se atreven a intentar, fue directamente con los directivos a exigir un pago justo. Las cosas no salieron como esperaba. Ella misma lo ha reconocido después, sin filtros, riéndose de sí misma al recordarlo, admitiendo que actuó de forma impulsiva, en un momento de su vida en el que no estaba bien emocionalmente, y todo terminó por explotar. Pero hay que entender el contexto completo, porque no fue solo un capricho. En ese mismo periodo, Consuelo estaba divorciándose, su padre luchaba contra el cáncer y su hermana también enfrentaba la misma enfermedad. Sus 2 pilares más importantes, enfermos al mismo tiempo. Es difícil imaginar cómo alguien sostiene su trabajo con tanto peso encima. El resultado fue que salió de Televisa, la empresa que la había convertido en estrella. Perdió su contrato de exclusividad, perdió esa red de seguridad que da pertenecer a una gran casa productora. Aquí conviene aclarar algo, porque circula mucho rumor falso alrededor de este episodio. Se dice que Consuelo Duval se quedó en la ruina, que perdió todo su patrimonio, y eso simplemente no es cierto, no existe ninguna prueba de ello. Lo que sí ocurrió fue que perdió su estabilidad laboral y tuvo que reconstruirse desde la incertidumbre, algo muy distinto a quedarse sin nada, pero que tampoco fue nada sencillo. Como si la vida no la estuviera probando lo suficiente, llegó el golpe más doloroso de todos. Al año siguiente, en 2015, su padre perdió la batalla contra el cáncer. Se quedó, en cuestión de meses, sin su trabajo, sin su papá, y con el corazón hecho pedazos. Cuando el cuerpo también se convirtió en un campo de batalla. Y todavía faltaba lo más difícil, porque le tocó enfrentarse a su propio cuerpo. En 2024 vivió una serie de complicaciones de salud que parecen sacadas de una pesadilla. Primero un dolor repentino la llevó de urgencia al hospital, se trataba de la vesícula, y no era un problema menor.
Ella misma ha contado que estaba a punto de reventar. La operaron de emergencia, pero ahí no terminó todo. Meses después regresó al quirófano, y esta vez fue algo mucho más serio: tenía un implante roto cuyo material se había filtrado por su cuerpo. El dolor se extendía por el cuello, el hombro, la espalda, e incluso llegaba hasta el oído y la cabeza, porque ese material se había infiltrado en músculos y ganglios. Necesitó una cirugía de varias horas para retirarlo todo. Una mujer que hace reír a millones enfrentando en silencio un dolor físico enorme, con la sonrisa puesta hacia afuera mientras por dentro libraba su propia batalla. Pero hubo un golpe distinto, uno que no vino de una enfermedad, sino de una traición. En diciembre de 2023, entraron a robar a su casa, el lugar donde cualquiera debería sentirse a salvo. No fueron desconocidos que forzaron una ventana, sino gente cercana, una empleada de confianza que colaboró con personas de afuera. Se llevaron alrededor de $500,000 entre efectivo y joyas. Pero hay un detalle que parte el corazón, y es que dejaron a sus perros amarrados mientras vaciaban la casa. Ella misma explicó después que aquello no fue solo un robo de bienes materiales, sino un robo de tranquilidad, de confianza, de esa sensación de seguridad dentro del propio hogar. Y aquí llega algo que pocos hubieran hecho. Meses después de que atraparan a la empleada involucrada, Consuelo la perdonó, cara a cara. ¿Tú lo habrías hecho? Cualquiera, después de acumular tantos golpes, se habría quedado tirado sin fuerzas para levantarse. Pero ella hizo justo lo contrario. El regreso, como Consuelo Duval, se volvió a levantar. Entonces, ¿en qué se convirtió Consuelo Duval después de perder su trabajo, a su padre, su tranquilidad y hasta pedazos de su salud? La respuesta es que no se quedó abajo. Muchas personas, en su situación, habrían optado por desaparecer del ojo público. Ella hizo justamente lo opuesto. Regresó con fuerza. En 2019 volvió a la pantalla con su propia serie, Julia vs. Julia, y ese mismo año se sentó como investigadora en ¿Quién es la máscara?, un programa que se convirtió en fenómeno de audiencia en México. Ahí estaba de nuevo, en horario estelar, riendo y adivinando como si nada la hubiera derribado. Hasta el día de hoy conduce Netas Divinas, un programa protagonizado por mujeres que hablan sin filtros de sus vidas, donde ella se ríe, llora y comparte sus experiencias cada miércoles por Unicable. Y no se quedó únicamente en la televisión. También conquistó el cine, algo que ella misma consideraba una espina clavada, porque un director le dijo alguna vez que en pantalla grande solo se le iba a ver la boca. Imagina el impacto de un comentario así, que la mantuvo alejada del cine durante años. Pero en 2023 rompió esa maldición con la película Infelices para siempre, que resultó ser un éxito de taquilla. Y en 2026 continúa activa, ahora estrenando una nueva serie en streaming en la plataforma VIX, titulada Bodas S.A. A una edad en la que muchas personas empiezan a bajar el ritmo, ella sigue lanzando proyectos nuevos. Sobre su vida personal, Consuelo continúa viviendo en la Ciudad de México, por la zona de Coajimalpa, donde ocurrió el robo. Después de todo lo vivido, ha dejado claro que no piensa irse de la capital. Ahí permanece junto a sus dos hijos, Pia y Meshao, quienes son, según sus propias palabras, su vida entera, un trío inseparable. Hay un detalle final que le da un cierre hermoso a toda esta historia. ¿Recuerdas aquel conflicto que la hizo salir de Televisa? En 2024, ella y Eugenio Derbez, su compañero de tantos años, el papá peluche, se reencontraron y en lugar de rencores intercambiaron palabras llenas de cariño, se abrazaron y se dedicaron mensajes sinceros. Después de tanto tiempo, no quedó resentimiento entre ellos, quedó afecto genuino. Y eso dice mucho de quién es realmente esta mujer. La herida que se convirtió en regalo. Cuando uno repasa todo este camino, desde donde salió hasta donde llegó, hay algo que vale mucho la pena entender. Y es que todo termina exactamente donde comenzó. ¿Recuerdas a aquella niña de Parral que se quedó sin madre a los 2 años? La que aprendió a reír para no llorar, la que se hacía la graciosa en la escuela para ganarse un poco de cariño.
Esa misma niña creció y, sin darse cuenta, encontró la manera más hermosa de sanar esa herida, se convirtió en la madre que ella nunca tuvo, para sus hijos Pia y Michelle, y en cierto sentido, también para todo un país que creció frente a la pantalla viéndola. Y esto es lo más curioso de su historia, aquello que la marcó de niña, el dolor, la ausencia, esa madre que se le fue demasiado pronto, terminó convirtiéndose en su mayor talento. El humor que usó para sobrevivir cuando no tenía a nadie que la consolara es el mismo humor que, años después, nos hizo reír a millones. Su herida se transformó en un regalo, y ese regalo terminó siendo para todos nosotros. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces nos reímos con la Nacaranda o con Federica sin imaginar todo lo que esta mujer cargaba por dentro? Nosotros, del lado de la pantalla, muertos de risa, y ella, del otro lado, sosteniendo una historia de golpes que nadie veía. Porque esa es la parte que casi nunca se cuenta, detrás de quienes nos hacen reír, muchas veces hay toda una vida de batallas silenciosas, y la de ella no fue sencilla en absoluto. Perdió a su madre antes de poder conocerla. Tuvo conflictos con su padre y, aún así, estuvo a su lado hasta el final. Perdió la estabilidad de su empresa, tuvo que enfrentar a su propio cuerpo en varias cirugías, y hasta le robaron la sensación de seguridad dentro de su propia casa. Con la mitad de todo eso, muchas personas se habrían rendido, se habrían amargado o se habrían escondido del mundo. Ella no lo hizo. Y ahí está la gran lección de esta historia, la que realmente vale la pena llevarnos. A Consuelo Duval le pasó lo mismo que le pasa a tantas personas, la vida le golpeó justo cuando menos lo esperaba, la derribó en el momento en que estaba en la cima, y aún así se volvió a levantar, una vez, y otra más. Todos, en algún momento, hemos vivido algo parecido, un año que quisiéramos borrar, un golpe que no vimos venir, y sabemos lo difícil que es levantarse cuando ya no quedan fuerzas. Por eso su historia conecta tanto, porque no es la historia de una figura inalcanzable, sino la historia de una mujer real que sufrió como sufrimos todos, y que encontró la manera de salir adelante con lo único que siempre tuvo a la mano, su risa. Así que la próxima vez que alguien te diga que Consuelo Duval fue solamente la loca de la peluca, ya conoces la historia completa. Detrás de ese personaje hay una mujer que se cayó muchísimas veces y se volvió a levantar las mismas veces, que transformó su dolor en risa y su risa en el cariño de un país entero. Estuvo cerca de perderlo todo, pero jamás perdió la esencia de quién era. Y con esto cerramos otro capítulo de las historias que se esconden detrás de la pantalla. Si esta historia te sorprendió tanto como a nosotros al investigarla, dale like a este video, que nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas revelaciones. Suscríbete a Lo Oculto Tras la Pantalla y activa la campanita para no perderte los secretos que se esconden detrás de tus estrellas favoritas. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de la historia de Consuelo Duval, y no olvides compartir este video con esa persona que también creció riéndose con Federica y la Nacaranda. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo lo que la pantalla nunca te contó.